Ahí estábamos. Bien, bienvenido, Samuel. Buenos días, ¿cómo Buenos estás? días, Aldo, ¿cómo estás? Pero qué alegría verte en vivo aquí. Siempre te leo, siempre te sigo, siempre te escucho por todas partes. Y Muchas bueno, gracias. siempre te tenemos presente. Vos sabés que tenemos siempre presente por aquí, por Miramar, siempre. Bueno, una Muchas alegría gracias. tenerte y sobre todo en estos tiempos donde necesitamos tanto de palabras que nos lleven a repensar tantas respuestas que nosotros ya teníamos y que pensábamos que sabíamos, y hoy tenemos nuevas preguntas que no sabemos cómo responder, ¿no? Tal cual, me acuerdo siempre de Mafalda que decía, cuando me aprendí todas las respuestas, me cambiaron las preguntas. Tal cual, estamos así. Y bueno, con una cuarentena que se hace extensa tanto que vamos a llegar a fin de año. Tal cual. Bueno, ahí sí, un saludo a Charlie también, Charlie Navarro. Gracias, Exacto. Aldo, por la invitación y es un gusto siempre charlar con vos. Y estos temas son estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Necesitan que volvamos a pensarnos, a reinventarnos. No podemos hacer un paréntesis en nuestra vida y esperar que si estamos justamente transitando incertidumbre, ¿no? Tal cual. ¿Qué ves vos positivo y qué ves vos negativo de estos tiempos? Es una buena pregunta porque eso va a depender de cada persona, del observador. Yo voy a hablar de mí ahora, porque la Claro. realidad es que, a ver, desde lo objetivo, por supuesto que estamos viviendo una situación, un quiebre en nuestro planeta, ¿eh? Un quiebre que mañana se va a estudiar en los libros de historia. Por supuesto. Ahora, en lo individual, necesitamos resignificar, encontrarle un sentido a lo que pasa. Encontrarle un sentido aún en lo que no tiene sentido, porque si no, nos lleva a puestos esto. Entonces, ¿qué es lo que le encuentro de positivo? Vos sabés que entiendo que tu pregunta es profunda porque encontramos lo que buscamos. Tal cual. Si yo digo, eh, quiero encontrar, o vos me decís, mira, mostrame algo de color negro que tengas en tu mesa, te digo, bueno, mira, te encontré esto, Aldo. ¿Por qué? Porque lo fui a buscar. Sin duda. Entonces, esto estaba ahí, pero lo fui a buscar. Y encontrar en situaciones negativas algo positivo habla de un nivel de grandeza de la persona y de sentido de trascendencia. O sea, no podemos detenernos acá. Nosotros necesitamos estar por encima de esta situación, por arriba de la situación, poder observarla porque si no, como te digo, nos lleva a puesto. Yo encuentro positivo la capacidad de descubrir por dónde pasaba la vida, por dónde pasa la vida. Descubrimos que hay un montón de cosas que no necesitábamos para vivir. Sin Y duda. descubrimos que había, y que hay un montón de cosas que las habíamos puesto en el top 10, en el ranking, por ahí estaban, en el puesto 15, puesto 20. Ahora nos damos cuenta de la importancia de un abrazo, de un beso, nos damos cuenta la importancia que tienen nuestros seres queridos, ¿no? Nos damos cuenta de la importancia que tiene la salud, el trabajo, la empatía. ¡Wow! Entonces es un volver a valores. Si quiero, porque si no quiero me pongo en víctima y empiezo a decirte, Aldo, qué desastre, qué injusticia, mirá, ahora viene una segunda ola, no se sabe, la vacuna que no viene, y que parece que los chinos, los rusos, los americanos, lenguaje descriptivo de víctima no conduce a ningún lado. Tal cual. Mira, yo quería leer unas preguntas que vos tenés en el libro Tu propósito. Las quiero leer para no distraerme y no perderme las preguntas, pero que me parecen fantásticas. A ver, las tenía marcadas. Instructivo para evitar la soberbia. Dice así. Me parece algo tan importante para nuestros días, ¿no? Dice, diríjase a una zona rural. Elija el campo que más le guste. Por supuesto que esté desierto por lo que viene después, ¿no? Desnúdese, desnúdese y permanezca allí hasta que anochezca. Cruce el alambrado con cuidado
por supuesto, de no perder ninguno de los atributos de su poder, y camine hasta que sienta que está en medio de la soledad más absoluta. Una vez allí, levante la cabeza, observe el cielo y mire las estrellas. Permanezca quieto en la escena y guarde silencio. Visto desde el espacio, usted podría parecerse a un virus que se ha depositado sobre una pelota de fútbol. Continúe quieto y en silencio. Piense ahora que usted está depositado sobre un planeta que gira alrededor del Sol, y que el Sol es tan solo una estrella pequeña que convive entre millones de estrellas que usted está viendo y que forman nuestra galaxia. Continúe quieto y en silencio. Recuerde ahora que nuestra galaxia es solo una de las tantas galaxias desde hace millones y millones de años que giran a través del espacio. Parece maravilloso, simple, concreto, como siempre escribí, y tan importante descubrir lo que somos, ¿no? Lo que somos, y sin embargo somos esa pequeña gotita, como decía la Madre Teresa, fundamental en el océano. Tal cual. Entender eso, ¿no? Entender esa necesidad de ser humilde. Por supuesto, cuando uno empieza a ver cuál es nuestro propósito, empieza a hablar de la trascendencia, se encuentra con que uno es grande, ¿no? Empieza a creerse que uno está llamado para cosas grandes, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas grandes que tenemos que hacer, Samuel? Las cosas grandes creo que tiene que ver con las pequeñas cosas, hacerlas con un corazón grande, con un espíritu grande. Porque muchas veces la gente dice, no, yo qué puedo hacer, soy ama de casa, o soy un comerciante sencillo, o soy un empleado, o soy profesor, porque asociamos que el propósito tiene que ver con los grandes líderes de la humanidad. Todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito, y el propósito tiene que ver no con un lugar al que vamos, hola, llegué a mi propósito, sino una forma de vivir, que es darle sentido a lo que hacemos. Nosotros podemos explicar lo que hacemos o darle significado a lo que hacemos. Entonces vos me preguntás, y Samuel, ¿vos qué es lo que hacés? No, bueno, yo trabajo en una oficina, viste, todos los días la gente viene de mal humor. Entonces, el trabajo no es el trabajo. Nosotros necesitamos ver que el trabajo es el trabajo, cualquiera sea, en relación de dependencia o no, jubilado, desocupado, alguien que está buscando trabajo, un empresario exitoso o un empresario que acaba de cerrar su negocio. El propósito tiene que ver con encontrarle significado a lo que hacemos. No es lo que doy, es qué es lo que doy con lo que doy. No es lo que hago, es qué sería el metamensaje, ¿no? ¿Qué hay debajo del mensaje? Esto sería el metaproducto. Cuando la gente compra, no sé, un auto, no compra un auto, compra un placer, compra un medio de transporte. Si nosotros alcanzamos a entender esto, nosotros somos libres de un montón de cosas que nos vendieron como producto final y son un medio. Por ejemplo, Aldo, ¿el dinero qué es? Es un medio de pago. No es un fin, es un medio. Yo uso el dinero como medio para comprar algo. Si yo entiendo que es un medio, entonces es un medio. De hecho, fíjate qué llamativo, que en economía el dinero que se encuentra en poder de la gente se llama circulante. Que circule, porque todo lo que vos te guardes se echa a perder. Entonces, si nosotros empezamos a ver que todo es un medio, vos, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás en un medio de comunicación, no es un fin en sí mismo, es un medio. O sea que la estrella es qué es lo que tenés para comunicar. Ahí está la cosa. Entonces, ver lo que hacemos como un medio para algo. Entonces no es, yo, nada, atiendo a la gente en una oficina. No, atender a la gente en una oficina es un medio para algo mucho mayor. Y eso es lo que cada persona debe descubrir o diseñar. Porque a veces estamos en el paradigma de que todo está hecho, ¿no? Y creo que también necesitamos corrernos y pensar en el constructivismo. Lo que no está hecho, construirlo. Porque si no estamos en la búsqueda eterna búsqueda de la felicidad, búsqueda de la juventud. Y la realidad es que el concepto de búsqueda me gusta, pero es una búsqueda no hacia afuera, es hacia adentro.
Yo no le puedo decir a alguien, este es tu propósito, porque está dentro de él. Sí puedo decir, mirá, desde afuera, con mi vista, alcanzo a percibir esto, pero es tuyo. Pero a veces con esa mirada lateral, con ese pensamiento amplio, ayudás a otro a que llegue a eso. Por ejemplo, contás una anécdota en el libro de un médico que va a llevar el auto al mecánico, ¿no? Entonces el mecánico está ahí trabajando con él. Dice, ¿qué está haciendo? "Ven, estoy arreglando el coche". No, en realidad usted está salvando vidas, ¿no? Encontrar que todo lo que hacemos tiene un sentido más allá de uno. Que, que no hace falta que uno sea ni rey, ni presidente, ni absolutamente nada, sino como dice Nico García Mayor, ahí en el metro cuadrado que tenemos alrededor nuestro, ¿no? Querido Exactamente. Nico, que la semana que viene va a estar con nosotros. Uy, qué bueno, un abrazo, un fenómeno. Un gran Es amigo, un gran amigo. como vos decís, Aldo, este es un médico amigo mío el que lo dijo. Y el mecánico quedó sorprendido, los ojos abiertos, parecían dos huevos fritos, porque le encontró sentido en lo que hacía. La explicación sería, bueno, yo arreglo autos porque necesito para vivir, para trabajar. Esa es la explicación. Nosotros no necesitamos explicaciones, necesitamos significados. Necesitamos más que el porqué, porque el porqué por lo general nos conduce a respuestas pobres, ¿no? ¿Por qué me pasó esto? Y entonces empiezo, porque nací en el país equivocado, porque no me Claro, quisieron, porque no me exacto. validan. Eso te deja donde estás. O sea, es un lenguaje, es un círculo vicioso. ¿Cómo nos corremos de ahí? Con esto que vos decís, pensamiento lateral, correrse de ese lugar, verlo de otra manera, decir, bueno, a ver, no es por qué hago lo que hago, es para qué hago lo que hago. Y conectar esa acción diaria, pequeña o grande, en función del metro cuadrado y de la autoridad que tenés en ese metro cuadrado, decir, bueno, ¿cómo puedo trascender de mí, no? O sea, es que entiendo que el ego y el espíritu son las dos caras de la misma moneda. Una, volviendo al tema de la humildad, una persona humilde es una persona que tiene un ego sano. Y un ego sano es una persona que se considera, como la anécdota esta del que se para en medio del campo. La Claro. humildad viene producto de saberte un ser finito, una vida limitada. No decidimos cuándo hemos venido al planeta y tampoco podemos decidir nuestro fin salvo que nos querramos quitar la vida. Lo que sí tenemos entonces entre estos dos extremos, la autoridad para la calidad de esa vida depende de nosotros, no tanto la cantidad. Porque no puedo prolongar mis días porque no dependen, hay un factor X que no depende de mí, pero la calidad de vida sí depende de mí. Entonces, un ego sano es, en esta recta, hay cosas que hago bien, hay cosas que hago mal y hay cosas que hago más o menos. El ego lo que busca es la supervivencia, el espíritu busca la trascendencia. El ego dice yo, el espíritu dice vos, nosotros. Las dos son las caras de la misma moneda. Porque si yo no estoy bien, ¿cómo puedo pretender ayudar a otros? Claro, exactamente. Si yo no me amo, Exactamente. ¿cómo voy a pretender amar a los demás? Tal Por cual. eso el gran mandamiento presente en todas las religiones de amar a tu prójimo como a ti mismo tiene un metamensaje escondido que no es que es el primer mandamiento, amar al otro. El primer mandamiento es que te ames a vos mismo. Amarte de vos mismo, claro. Claro, porque si yo no me cuido, ¿cómo voy a pretender, entre comillas, cuidar a un ser querido? Es decir, si yo no me valido, ¿cómo voy a poder validar a los demás? Ahora vienen las explicaciones. Bueno, a mí nadie me validó, a mí nadie... Bueno, justamente, lo que no hicieron con vos y que te hubiese gustado que lo hagan, hacelo con los demás. Porque la vida, en última instancia, es eso. Es una ley de siembra y cosecha. Si no me gusta lo que estoy recibiendo, chequeo lo que estoy sembrando. Pero me hago protagonista de mi vida. De eso hablábamos con Charlie hace un ratito, justamente de eso. Y vos sabés que el otro día hablaba con un sacerdote, amigo, y viste que uno tiene a veces frases hechas que dice así, al vuelo, y entonces le digo, yo no hago un programa religioso. No, me dice, vos no hacés un programa confesional. Un programa religioso seguramente, porque todos somos religiosos, ¿no?
Y me llevó a pensar también en la importancia de esa trascendencia que tenemos como seres humanos, de encontrar justamente es lo que nos diferencia del resto de las especies, me parece, a nosotros los humanos, que es esto de quedar, ¿no? Y entonces uno puede hablar de gente en la historia, de recordar grandes personas que vivieron en la humanidad. ¿Qué importancia tiene la religión en el ser humano, Samuel? Mira, si la religión nos separa y nos confronta, entonces la importancia es nula y perjudicial. Entonces me gusta tener una mirada sistémica y vernos como seres espirituales, porque entonces la espiritualidad sí nos une, porque la espiritualidad tiene que ver con esa búsqueda de algo mucho mayor que nuestra propia vida y una conexión con un ser mayor que nosotros. Y esto responde a la pregunta de todo ser humano en todo momento de la historia, de decir, esto es todo, Aldo, o sea, esto es todo, no debe haber algo más. Es como que hay una lucha interna, ¿no? Es decir, me niego a creer que esto sea la vida, 80 años, 90 años, esto es todo, debe haber algo más. Pero no para pensar en la vida más allá de la muerte, sino la vida en la vida. Entonces eso creo que tiene que ver con una búsqueda de espiritualidad, porque la religión, viste, comienza, bueno, ¿y ustedes qué creen? ¿Y ustedes qué no creen? ¿Y ustedes? Y ya el ustedes nos separa. Claro, tal cual, es así. ¿No? Entonces, creo que el respeto por el otro, me gusta plantearlo como lo planteó Jesús, ¿no? Que el reino es semejante a un buscador de perlas preciosas que busca en la tierra. ¿En qué tierra? En sí, en dentro, porque somos formados de la tierra, del polvo venimos, al polvo volvemos. Entonces, es buscar en mi tierra, no en la ajena. Entonces, si yo hago una lectura introspectiva, más espejo, menos lupa, empiezo a descubrir los tesoros que están sí en mí, que están en potencial para desarrollarlos y llegar a ser la persona que quiero ser, que entiendo que fui diseñada para ser, pero sí o sí, como bien decís, y esto nos diferencia del resto de la creación, hay una interdependencia que tenemos. Nos necesitamos unos a otros. Pues sabes que cada vez que interactuamos los seres humanos pasamos por 3 estadios. El primero es la dependencia. El bebé depende de la mamá, el adolescente de los padres. Después yo voy a trabajar en un lugar, voy a la radio y no entiendo. Digo, Aldo, ¿cómo es esto? Y vos me explicás, bueno, mirá, fíjate, acá en la computadora. Me explicás porque no entiendo, dependo de vos. Ahora ya aprendí. Entonces yo salgo de la dependencia y paso a la independencia. Ya no te molesto porque entendí el sistema, sé cómo funciona, los horarios. Mucha gente oscila entre esos 2 niveles. Hay gente que vive en la eterna dependencia. Ayúdame, Aldo, por favor, decime una palabrita que me ayude, te pido que me vengas a ver, Aldo, vamos. Y necesita, Sí, sí, sí. Por supuesto que todos necesitamos, pero el tema es hace cuánto tiempo que estás buscando, es como la gente que anda con su cordón umbilical, buscando un ombligo para conectarse y volver a recibir alimento. Tal cual. El segundo, la independencia. Que te dice, bueno, no, yo no necesito de nadie, que cada cual haga su vida. Mucha gente oscila entre esos 2 niveles. Hay un tercer nivel, que es superior y profundo, que es no la dependencia, no la independencia, sino la interdependencia. Nos necesitamos. Y es como decía la Madre Teresa, vos tenés algo que yo no tengo, yo tengo algo que vos no tenés, juntos podemos hacer grandes cosas. Y lo que nos va a unir es esos principios, esos valores que transmite la espiritualidad, que es, como yo ahora estoy bien, puedo ser factor de inspiración para otros. Y nos juntamos para ayudar a los necesitados, transmitir. Me gusta Jesús, Aldo, porque fíjate que su primer mensaje en una sinagoga, él lee un rollo de Isaías y dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. Y después sigue. Pero me llama la atención, porque la tendencia sería, para los pobres, ¿cómo le va a dar buenas nuevas? A los pobres hay que ayudar. No, porque pobreza es una cuestión de mentalidad. Escasez tiene que ver con recursos. Entonces, si yo no tengo trabajo, no tengo dinero, eso es escasez.
pero pobreza es mentalidad. Y el mensaje espiritual es, la buena nueva para los pobres es que podés dejar de ser pobre y tener una mentalidad más grande de expansión que trascienda la cuarentena y que trascienda la pandemia y que te tomes distancia y que te puedas ver como un ser de luz y como alguien que bendice. Y al estar mi vida dando, el que da es mayor que el que recibe, porque el que da tiene para dar y el que recibe no tiene. Y cada vez que yo suelto algo de mi vida, hago el espacio para recibir algo también. Pero si yo acumulo, no hay lugar. Es como el frasco lleno de piedras, ¿no? Tal cual, Se va llenando, se va exacto. llenando. Y vos sabés que si hablabas recién justamente de la conexión que tenemos, yo creo que algo nos enseñó, nos tiene que enseñar este virus que nos está atravesando al mundo, y es la interdependencia que tenemos unos de otros, ¿no? Quedó demostrado fácticamente, donde tocas algo que tocó el otro y te contagias, donde necesitas que el otro se cuide para cuidar al otro, ¿no? Nos necesitamos unos a otros y deberíamos entender ese mensaje. Me parece que es hora de que entendamos que hay un mensaje profundo a través de algo tan chiquitito como un virus, que no hace falta que tengamos un meteorito que nos caiga arriba de la cabeza. Y en cualquier momento hay algo que tenemos una certeza desde el momento que llegamos a este mundo, y es la muerte. Eso, tenemos la certeza. Entonces ya sabemos esa pregunta. ¿Para qué le vamos a hacer? Ya está, ya sabemos la respuesta. Ahora, en el medio, me parece que hay algo que vos, y me encanta cómo lo haces, es aprender a preguntarse. Más que aprender las respuestas, es aprender a preguntarse. Yo trato de hacer esto en la facultad con los alumnos de medicina de cuarto año. Porque, ¿qué respuesta les puedo dar yo a mis alumnos? En un mundo tan cambiante, donde por supuesto los órganos están siempre en el mismo lugar, pero la medicina avanza a una velocidad vertiginosa, la tecnología avanza a una velocidad terrible, y los libros de medicina, los libros de derecho, la verdad que terminan en la esquina, ¿no? O sea, no van a llegar a saber ellos todo el derecho, toda la medicina, sino que tienen que seguir formándose. Entonces lo importante me parece que son las preguntas, ¿no? Coincido plenamente, nosotros estamos volviendo de alguna manera a las raíces milenarias, ¿no? De hacerse preguntas. Si vos ves la historia, los grandes filósofos griegos, de donde surgieron todas las ciencias y las artes prácticamente, lo hacían a partir de las preguntas, no tanto de las respuestas. Nuestro sistema favorece y premia las respuestas, ¿eh? Desde nuestra generación que jugábamos al cerebro mágico, ¿te acordás? Que tenías, bueno, que hacer una pregunta, la respuesta, ¡ping!, se prendía la lamparita. Y en un examen en el colegio, o sea, si sabés las respuestas, aprobás, y si no las sabés, ¿y cuándo van a hacer un examen de preguntas? Que te planteen una situación X y que vos digas, ¿qué pregunta? Hacé 10 preguntas profundas, no preguntas pobres. Preguntas pobres sería, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me repito los errores? Eso no te sirve. Preguntas profundas, preguntas que te ayuden a ver la situación de una manera diferente. Porque, fíjate, nosotros qué contradictorio que es, creemos que sabemos cómo las cosas son, y la realidad es que las cosas no sabemos cómo son, sino cómo las vemos. Entonces, en la conversación, en cuanto yo te dije, no, Aldo, ese no puso en vez de cruzar puentes, puso un muro en el puente. Tal cual, tal cual. Porque ese no, Aldo, es, no estoy de acuerdo, tu punto de vista está equivocado. Entonces, ahí necesitamos esta cláusula conjuntiva, la Y, que me gusta, ¿no? Es y sumar a lo que decís, y sumo. Entonces, nosotros vivimos en ese paradigma de necesitamos las respuestas porque eso nos maneja en un marco de relativa tranquilidad. Y cuando no sabemos cómo sigue la historia, entramos en ansiedad, en preocupación. ¿Por qué? Porque no nos sentamos a decir, bueno, a ver, ¿cómo me siento caminando la incertidumbre? Porque la pregunta no es, volviendo a esto, que la certeza de la muerte, la pregunta no es cuándo me voy por ejemplo, una pregunta pobre sería, ¿y cuándo voy a morir? Esa es muy pobre. La pregunta profunda sería, ¿y cómo quiero vivir? Esa sería una pregunta, porque es la pregunta que me empodera y la que tiene que ver con mi metro cuadrado,
no con el factor X que no depende de mí. Entonces, al mirarme así, empiezo a hacer preguntas que construyen mi vida. Y a medida que me gusta, ¿no? Porque un signo de pregunta, ¿qué es? Un signo de pregunta es, lo puedes transformar después en un signo de exclamación. Eso es ponerlo derecho. Entonces, cuando vos preguntás, en un momento decís, ahora sí. Y te pones derecho en la vida y seguís. Es buenísimo, es buenísimo. Samuel, la verdad que es siempre un gustazo hablar con vos. Bueno, ojalá que estas charlas se repitan próximamente. ¿Cómo Seguramente no? va a ser así. Yo te agradezco muchísimo cada vez que siempre respondés, siempre me mandás audio, me mandás siempre tu buena energía y siempre tus buenos consejos. Así que yo te mando un gran abrazo desde acá, desde Te Seguiré, desde Miramar, y ojalá pronto podamos encontrarnos y darnos un abrazo personalmente. Por supuesto, te agradezco este espacio y te felicito. Nosotros decimos que hay una coherencia entre lenguaje, emoción y cuerpo, ¿viste? Esto significa que lo que decimos sea lo que sentimos y que nuestro cuerpo también lo manifieste. Y yo veo en vos una persona que tiene esa coherencia porque transmitís, comunicás con tu lenguaje, con tus emociones y con tu cuerpo un mismo mensaje, que es esto de posibilidad, que es felicidad, trascendencia. Así que sos un gran comunicador que inspira mi vida. Gracias. Gracias, Samuel. Muchísimas gracias. Es un Y honor. gracias a toda la gente que se conectó. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.